¿Está Transnistria a punto de cambiar radicalmente el mapa político de Europa Oriental? Hoy, una pequeña franja de tierra que muchos ni siquiera ubican en el mapa podría convertirse en el epicentro de una tormenta geopolítica. Se ha filtrado un plan concreto. El liderazgo de Transnistria prepara una solicitud formal para integrarse a la Federación Rusa, no como un simple gesto simbólico, sino como un movimiento real, debatido en secreto al más alto nivel. Después de 33 años de independencia de facto, pero sin ser reconocida por ningún país, Transnistria está enfrentando la mayor presión de su historia. El bloqueo económico y político impuesto por Moldavia, bajo la influencia de la Unión Europea y Estados Unidos, ha dejado a la región prácticamente aislada. Cortes de gas, restricciones en la electricidad y el cierre de rutas comerciales están llevando a un colapso inminente. Occidente observa todo esto con satisfacción, queriendo eliminar el último bastión del poder ruso en la zona y transformar Moldavia en un puesto avanzado antirruso. Hoy, la neutralidad ya no es una opción para Transnistria. El dilema es existencial: o unirse a Rusia y garantizar la supervivencia política, económica y cultural de sus 300.000 habitantes, o desaparecer como entidad estatal, absorbida por Moldavia y Occidente. Este paso no solo pondría a prueba los nervios de toda la región, sino que podría reactivar el proceso de reintegración postsoviética y alterar para siempre el equilibrio de poder en Europa del Este. Para entender por qué este momento es tan crítico, retrocedamos y repasemos los antecedentes y el contexto histórico. Para comprender la gravedad actual, hay que conocer las raíces del conflicto. La República de Transnistria no nació de la nada. Su historia comenzó en 1990, cuando las políticas nacionalistas de Moldavia despertaron el temor entre las poblaciones rusoparlantes y ucranianas del margen izquierdo del Dniester. Kisilov apostaba por la ruptura total con Moscú, la romanización y la marginación del ruso, lo que hizo que muchos habitantes de esa zona se negaran a aceptar estos cambios. ¿El resultado? La proclamación unilateral de independencia de Transnistria, que fue ignorada por la comunidad internacional, pero no por Moldavia, que intentó recuperar la región por la fuerza en 1992. El conflicto armado que siguió fue breve pero sangriento, y solo la intervención militar rusa puso fin a los combates, estableciendo una línea de facto que ha perdurado hasta hoy. Desde entonces, Transnistria ha existido como un estado independiente de facto. Tiene su propio gobierno, ejército, fronteras, moneda y hasta estructura política, aunque ningún país miembro de la ONU la reconoce formalmente. Esa independencia siempre ha sido frágil, sostenida en gran parte por la presencia militar rusa y una economía sumamente dependiente del comercio y la energía provenientes de Rusia, a través de Moldavia y Ucrania. Aún así, durante décadas prevaleció una especie de equilibrio. Moldavia mantenía una política relativamente neutral, no buscaba confrontación directa y permitía que los lazos económicos con Transnistria siguieran funcionando, aunque fuera de forma limitada y vigilada. Pero aquí está el riesgo. Si ignoramos este pasado, corremos el peligro de repetir errores y perder de vista lo que hoy está en juego. Porque en los últimos años, todo cambió drásticamente. Veamos por qué. El cerco se cierra y la supervivencia de Transnistria pende de un hilo. La situación ha cambiado radicalmente en los últimos años. El gobierno pro-occidental de Moldavia, liderado por Maya Sandu, ha dejado atrás cualquier neutralidad, alineándose cada vez más con la Unión Europea y distanciándose de Rusia. ¿La consecuencia? Un bloqueo sistemático sobre Transnistria que va mucho más allá de simples tensiones diplomáticas. Primero, Moldavia cerró el espacio aéreo y restringió severamente el tránsito terrestre. Los productos transnistrios ya no pueden entrar a mercados moldavos y la movilidad de personas es cada vez más limitada. Pero el golpe más duro ha sido el corte de suministros energéticos. Moldavia dejó de permitir el tránsito de gas ruso hacia Transnistria, alegando que no quiere ser cómplice de los separatistas. Ante esto,
La República ha intentado sobrevivir con sus reservas internas de gas, pero estas son limitadas y solo cubren lo esencial durante un corto periodo. Si no llegan suministros del exterior, el invierno puede convertirse en una pesadilla. Sin energía, sin calefacción, la catástrofe humanitaria sería inminente. Occidente observa la situación con satisfacción, considerando el estrangulamiento económico como una victoria geopolítica. El fundamento económico de Transnistria depende totalmente de su conexión con Rusia y Ucrania, conexiones que, paradójicamente, solo pueden sostenerse pasando por territorio moldavo. Transferencias bancarias, pensiones rusas para los ciudadanos transnistrios, comercio, todo está en vilo y a merced de decisiones tomadas en Chisinau o en Bruselas. El aislamiento alcanza incluso al contingente militar ruso que aún permanece en Transnistria. Rodeados, con rutas de suministro bloqueadas y sin posibilidad de relevos, estos militares están prácticamente convertidos en rehenes. Si la situación se agrava, su capacidad de defensa será mínima frente a un posible intento de Moldavia, respaldada por Occidente, de absorber la región por la fuerza. La presión es brutal. Abandonar la neutralidad y decidir, o desaparecer. Si Transnistria no toma pronto una decisión definitiva, se arriesga no solo a un colapso económico y social, sino a perder su identidad. El temor al éxodo masivo, la represión política y la rumanización forzada está muy presente entre la población. Así, las opciones se reducen drásticamente. ¿Qué caminos tiene Transnistria y qué implicaría cada uno? El futuro de toda la región podría definirse en este pequeño enclave. Transnistria se encuentra ante tres posibles caminos, cada uno con repercusiones profundas y, en algunos casos, irreversibles. El primero y más discutido en estos días es unirse oficialmente a la Federación Rusa. Para lograrlo, el proceso ya está bastante claro. Todo empezaría con una petición formal de sus líderes al presidente ruso, solicitando la integración. Después, vendrían intensas negociaciones entre Moscú y Tiraspol para definir el estatus legal de Transnistria dentro de la Federación, garantías para los habitantes, la integración económica y un periodo de transición. Pero la pieza clave sería el referéndum popular. Aquí, la voluntad ciudadana jugaría un papel definitivo. Las encuestas y el ambiente social muestran que más del 90% de los transnistrios apoyarían la unión con Rusia. No la ven como anexión, sino como un reencuentro, un regreso a casa tras décadas de incertidumbre. Este respaldo masivo daría al proceso una legitimidad difícil de cuestionar. Si el referéndum es favorable, la Duma rusa debería aprobar la adhesión, seguida de la firma presidencial y el reconocimiento legal, completando así el marco jurídico necesario. Finalmente, se comunicaría a la comunidad internacional la integración y la desaparición de Transnistria como entidad independiente. Legalmente hablando, si la base es la voluntad popular expresada en referéndum, el proceso sería impecable al menos según la visión rusa, aunque la reacción internacional no se haría esperar. Aquí es donde entra el segundo escenario, la desaparición forzada de Transnistria. Si el bloqueo económico y político de Moldavia y Occidente se intensifica, y Rusia decide no dar el paso, el enclave correría el riesgo de ser absorbido por Moldavia. Esto podría significar persecución cultural y ruptura total de los lazos históricos con Rusia. Y no podemos descartar el peor de los escenarios, una escalada militar. Aunque Moldavia carece de recursos para intervenir por sí sola, una chispa podría bastar para desatar un conflicto en la frontera, con consecuencias imprevisibles para toda Europa del Este. El riesgo de desestabilización es real, y el precedente que se siente aquí podría inspirar a otras regiones no reconocidas a seguir el mismo camino, cambiando el mapa postsoviético para siempre. Pero, ¿qué beneficios y desventajas concretas tendría la integración con Rusia para los habitantes de Transnistria? Eso lo veremos a continuación. ¿Vale la pena el sacrificio de la soberanía nominal por la estabilidad y la prosperidad? Para muchos en Transnistria, la respuesta parece clara. Integrarse oficialmente a Rusia abriría de inmediato el acceso a recursos energéticos garantizados,
inversiones federales y programas sociales que hoy resultan inalcanzables bajo el bloqueo de Moldavia y Occidente. El mercado ruso se transformaría en una vía de escape vital para la economía local, permitiendo que productos y servicios circulen sin las actuales restricciones. En lo cotidiano, esto podría traducirse en una mejora tangible en pensiones, salarios y la calidad de la infraestructura. Los estándares sociales rusos suelen superar a los de Transnistria y Moldavia. Las pensiones y sueldos crecerían según parámetros federales. La modernización de carreteras, hospitales y escuelas sería financiada por Moscú. Además, el suministro energético quedaría completamente asegurado, una preocupación constante para la región. Pero, ¿a qué costo? La pérdida de soberanía, en realidad, sería más formal que real. Transnistria nunca fue reconocida internacionalmente como Estado independiente. El sacrificio consiste en renunciar a una independencia simbólica a cambio de pertenecer a un país que sí puede proteger e invertir. El impacto va más allá de lo económico. Para Rusia, absorber Transnistria sería una muestra de fuerza y compromiso. Moscú enviaría un mensaje rotundo de que protege a quienes se identifican como rusos, sin titubear ante las presiones externas. Esta decisión sería una advertencia para Ucrania y una señal a otras regiones separatistas de que la reintegración al espacio postsoviético es viable si existe voluntad política. No obstante, el precio geopolítico es alto. Moldavia y Occidente reaccionarían con condenas, sanciones y campañas mediáticas, aunque con poco margen de acción real. Ucrania vería la integración como una amenaza directa y podría redoblar su militarización, aunque está limitada por su situación actual. Aún así, el riesgo de aislamiento internacional y nuevas tensiones en la región es innegable. Llegamos así al momento clave. ¿Qué decisión tomará Rusia y qué puede aprender la audiencia de este proceso? Transnistria es mucho más que un conflicto local. Es un test para el futuro de Eurasia. Lo que está en juego aquí no es solo el destino de un pequeño territorio, sino la definición del nuevo orden regional y la credibilidad de Rusia como potencia protectora. Si Moscú decide integrar oficialmente a Transnistria, enviaría un mensaje claro a todas las repúblicas no reconocidas del espacio postsoviético. Rusia realmente está dispuesta a respaldar y acoger a quienes comparten su identidad y aspiraciones. Pero eso también desafía frontalmente al statu quo impuesto por Occidente y Moldavia. ¿Estamos ante el primer paso de una ola de reintegración postsoviética o ante el punto de no retorno hacia la fragmentación definitiva de la región? La respuesta no será solo política. Para los habitantes de Transnistria, podría significar acceso a pensiones al nivel ruso, salarios más altos, infraestructuras modernizadas y seguridad energética garantizada, a cambio de renunciar a una soberanía que en la práctica nunca fue reconocida internacionalmente. Pero el precio puede ser alto. Una mayor confrontación con Occidente, una militarización en Ucrania y el riesgo de aislar aún más a Rusia. El reloj avanza y la decisión está en manos del Kremlin. Lo que ocurra aquí marcará el rumbo de Rusia y de todo el espacio postsoviético en los próximos años. ¿Será fuerza o capitulación?